Saludos y bendiciones para ti en esta hora. El día de hoy vamos a estar hablando de la fe. Hay una persona que nos comenta, qué bueno que podamos hablar de Hebreos 11.1. Y voy a la palabra de Dios en Hebreos 11.1 y veo que Dios nos habla de la fe. Y nos dice Hebreos 11.1 lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos habla entonces y nos define entonces lo que es la fe. A ti que de pronto te has preguntado qué es la fe, este versículo Hebreos 11.1 te da la respuesta. La fe es la certeza de lo que estás esperando. Es esperar con convencimiento, es orar con convencimiento de que si Dios te escuchó esa oración que hiciste, Él te va a responder. Es que ores, esperes, no desde la duda, sino desde el convencimiento. Nos habla esta palabra de una certeza y de una convicción, aunque no se vean las cosas físicamente. Entonces, lo primero que Dios nos enseña en esta palabra es a estar convencidos del poder que Él tiene y de lo que Él puede hacer con nosotros. Estar convencidos del Dios al que le creemos, estar convencidos de lo que Él hará en nosotros. Hay diferencias en esto que te estoy diciendo. No es lo mismo en que solamente estés convencido en los milagros que Dios puede hacer contigo, en las respuestas que Él te puede dar, en lo bueno que Él puede ser a favor de tu vida, a que estés convencido de eso, pero también convencido de lo que Él te demanda, de lo que Él te pide y de lo que Él te exige para que vengan entonces estas respuestas poderosas a favor de tu vida. Para explicarte mejor, el Señor quiere que tengas una fe que cree en los milagros poderosos que Él va a hacer contigo, pero también que tengas una fe para creerle cuando Él te pone condiciones y que esas promesas se puedan cumplir. Yo no sé si tú has leído la Biblia muy constantemente, pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que las promesas de Dios muchas veces están condicionadas a algo que nosotros debemos hacer. Para hacerte un ejemplo de esto, vamos al Salmo 40 y nos dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La bendición, la promesa, la respuesta de Dios a través de este versículo es que Él se inclina a ti y Él oye tu clamor. Y tú crees a eso, tú crees que Dios oye tu clamor, pero debes creer también a que debes esperar paciente. Esa es la condición que Dios te pone. Es decir, esta promesa de que Dios te va a escuchar, de que Dios se va a inclinar a oír tu clamor, está condicionada a que tú pacientemente esperes al Señor. Para que el Señor entonces te escuche, para que el Señor entonces escuche tu clamor, debes esperar pacientemente. Tu parte es esperar pacientemente, creer que si esperas pacientemente también entonces vendrá la respuesta del Todopoderoso para ti. Para hacerte otro ejemplo de esto, hay un versículo que dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho, yo lo pondré. Es necesario que puedas creer que Dios te va a poner en lo mucho, que Dios te va a poner en nuevos niveles, que Dios te va a llevar a nuevas cosas. Esa es la parte segunda. En lo mucho yo lo pondré. En lo mucho yo lo pondré. Qué bueno que creas que Dios te puede poner en lo mucho, pero qué bueno también que creas a esa parte que dice: el que es fiel en lo poco. Es decir, en la condición para que Dios te ponga en lo mucho. El que es fiel en lo poco significa ser agradecido en lo poco que Dios te está permitiendo tener. O aunque creas que es poco, seas fiel a eso poco que recibiste de Dios. Para hacerte un ejemplo,
Dios te puede poner en un trabajo mejor, pero qué bueno que seas fiel con el trabajo que ya tienes. Dios te puede poner en una mejor vivienda, en una mejor casa, pero qué bueno que en esa casa que de pronto ves como poco o que no está en las mejores condiciones, tú seas fiel en esa casa que Dios te puso. Lo que quiere decir Dios con esta palabra es: el que es agradecido con lo que ya tiene, el que es fiel con lo que ya tiene, con lo que yo le permití en su vida ahora, será muy bendecido en el futuro que yo prepararé para él o para ella. No sé si me entiendas esta palabra. Es bueno que estemos totalmente convencidos en lo que Dios va a hacer con nosotros, pero también en lo que pide de nosotros. Es bueno que podamos creer a Dios, pero creer a Dios no solamente en los milagros que Él va a hacer, sino en lo que a nosotros nos corresponde hacer. Qué bueno que podamos orar con convencimiento, porque Hebreos capítulo 11 verso 1 nos habla de un convencimiento. Qué bueno que podamos orar convencidos de que el Señor algo puede hacer a favor de nosotros, convencidos de que el Señor nos puede sanar, convencidos de que el Señor nos puede liberar. Orar desde el convencimiento y no desde la duda. No es lo mismo cuando oramos diciendo ¿será que sí, será que no?, a cuando oramos convencidos de lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Y cómo viene ese convencimiento? Aquí está la parte clave del mensaje de hoy. ¿Cómo tener una fe llena de convencimiento? ¿Cómo estar convencidos en la mente y en el corazón? ¿Cómo estar convencidos en el Dios que nos puede rescatar, que nos puede salvar, que nos puede sanar, que nos puede restaurar, que nos puede ayudar incluso a pagar esas deudas? ¿Cómo estar convencidos en Él? Pues conociéndole a Él. Por eso nuestra fe en Dios será una fe de convencimiento cuando le conocemos a Él. Entre más le conocemos, más convencidos estaremos y más creeremos en el Todopoderoso. Qué bueno que tú puedas decir: Jesús ya me convenció. Yo conocí a Jesús, yo sé que Jesús murió por mí en aquella cruz. Yo conocí a través de la palabra que Jesús hizo milagros poderosos. Yo conocí en la palabra, he escuchado de que Jesús levantó al paralítico, de que Jesús sanó y le dio vista al ciego, de que Jesús hizo milagros, de que Jesús convirtió el agua en vino, y que a través de eso que has escuchado, que has recibido, que has leído en la palabra acerca de lo que es Jesús y de lo que hizo Jesús, puedas decir: Jesús ya me convenció. Y que cada día alimentes ese conocimiento, ese querer conocer a Jesús, para que a medida de que lo conozcas, más convencido estés a cada instante y puedas ver la gloria de Dios en tu vida. La fe llena de convencimiento viene para aquel hombre, para aquella mujer que conoce a Dios todos los días. Cuando yo compro un producto por primera vez, ese producto ese primer día no me convence. Yo lo compro para probarlo. Yo lo compro para mirar si me funciona. Y a medida de que pasan los días, resulta que ese producto empieza a cumplirme con lo que me prometió. Yo compré ese producto con la esperanza de que yo a través de ese producto iba a recibir lo que decía ahí en las etiquetas cuando lo compré, de que me iba a ayudar, de que me iba a solucionar algo. Resulta que el primer día yo desconfiaba de ese producto. Yo lo compré con la esperanza de que funcionara y inclusive desconfiaba. Pero a medida de que pasaron los días, de que fui conociendo ese producto, por decirlo así, para hacerte un ejemplo, a medida de que lo disfruté, a medida de que lo conocí, vi que sí dio resultados y me convenció. Es ahí, lo mismo pasa con la presencia de Dios, lo mismo pasa con la palabra de Dios, lo mismo pasa con nuestra fe.
A medida que conocemos a Dios todos los días, Él nos va convenciendo del poder que Él tiene y de lo que Él hace con nosotros. A medida de que nos metemos con Dios, de que leemos su palabra y vemos esas grandes historias donde el poder de Dios se desató, estaremos convencidos de que nuestro problema, comparado con el gran poder de Dios, es pequeño. Estaremos convencidos de que para Dios no hay nada imposible. Estaremos convencidos que aunque los médicos nos dijeron no se puede, sabemos que hay un Dios que sí lo puede hacer. Que aunque no tenemos cómo pagar una deuda, estaremos convencidos de que Dios nos puede mostrar una idea de negocio, de que Dios nos puede poner a alguien para que nos bendiga. Estaremos convencidos de que el Señor, con el trabajo que tenemos, nos puede ordenar tanto en las finanzas de que empecemos a separar un dinero para pagar esa deuda. Estaremos convencidos de que Dios algo puede hacer a favor de nosotros. El convencimiento viene a través del conocimiento. El convencimiento, una fe de convencimiento para que milagros, señales, prodigios, cosas poderosas de Dios sucedan en tu vida, viene a medida de que conozcas a Dios. Cuando conoces la palabra de Dios, cuando conoces los evangelios, por ejemplo, te das cuenta de que Jesús sanó al ciego, de que Jesús levantó al paralítico, de que Jesús había una persona que estaba en cautividad y que necesitaba ser libre y Él la libertó. Y a medida de que te vas metiendo ahí en la palabra, tú dices, pues yo tengo un problema de visión, yo no estoy viendo bien, yo estoy utilizando gafas, pero como conocí que Jesús le pudo dar incluso la vista a un ciego, ¿será que Él no me puede a mí sanar de los ojos? Y empiezas a creer en Dios y empiezas a orar con convencimiento porque sabes que Jesús le dio vista al ciego. ¿Cuánto más a ti que no eres ciego y que solamente tienes un problema pequeño de visión? Y así funciona esto, así funciona la fe, de que oremos, de que pidamos al Señor con la certeza de que Él lo puede hacer. Y la certeza de que Él lo puede hacer vendrá cuando conocemos su poder, cuando nos envolvemos, nos llenamos de su presencia, cuando creemos que Él todo lo puede hacer. Qué bueno que tú puedas creer que para Dios no hay nada imposible. Qué bueno que tú le digas, Señor, he conocido tu palabra a lo largo de estos años y he visto que para ti no hay nada difícil. Yo creo que tú puedes obrar en mi vida. Ahorita te hacía un ejemplo de comprar un producto y que cuando conocemos ese producto es ahí donde viene el convencimiento. Damos fe de ese producto, inclusive se lo recomendamos a otras personas. Lo mismo pasa con tu vida. El convencimiento del poder de Dios, de lo que Él puede hacer contigo, y tu fe se activará cuando no solamente lees la palabra, cuando no solamente oras, sino cuando recuerdas que Dios en algún momento ya te rescató. Ya pasó algo en tu vida donde Dios te mostró su poder y es ahí donde viene convencimiento. En mi caso, yo oro con mucha fe a favor de aquellos que están pasando por un problema de drogadicción. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que la mano de Dios es el que liberta de la drogadicción. Él ya lo hizo conmigo y como lo hizo conmigo estoy convencido de que lo puede hacer con alguien más. Estoy convencido de que Dios lo puede hacer con tu hijo, con tu hija, con tu familiar. A ti que me estás escuchando, yo hoy oro con convencimiento de que en el tiempo perfecto de Dios, ese familiar, esa persona que quieres mucho, que está envuelto en un problema de drogadicción, puede salir. Yo hoy oro convencido de que Dios lo puede hacer. Ahora, qué bueno que tú puedas estar orando también, convencido o convencida de que tu familiar, de que aquella persona que está envuelto en una drogadicción, Dios la puede liberar. Yo estoy convencido de eso porque yo ya lo viví y como estoy convencido, sé que Él lo puede hacer. Y no solamente en la drogadicción, como yo vi que Dios me sacó de eso, sé que Dios me puede sacar de otras cosas difíciles que yo pueda
atravesar, como vi que en algún momento que no tenía para comer, Él inclusive hizo que alguien llegara a mi casa, me tocara la puerta y me brindara un alimento. Yo no tuve que salir a buscar el alimento. Yo me quedé en mi casa orando con mi esposa. Estábamos pasando por una situación difícil y resulta que la persona que menos nos esperábamos llegó con un plato de comida y nos dice, esto lo tengo para ustedes. Y ahí mi esposa y yo nos miramos y dijimos, el Señor verdaderamente sí provee, el Señor verdaderamente sí nos escucha, el Señor conoce nuestras necesidades. Y esos son testimonios que nos hacen estar convencidos del poder de Dios. Y yo sé que pasa contigo también. Yo sé que en algún momento has sido testigo o testiga del poder de Dios en algo. Entonces usa eso que pasó. Usa eso que Dios hizo en tu vida para que tu convencimiento crezca en lo que quieres que Dios haga en este presente y futuro. Usa las bendiciones de tu pasado, lo que recibiste en tu pasado, para que seas convencido de lo que Dios va a hacer en tu presente y en tu futuro. Vamos a mirar en este versículo que nos habla de la fe. Y hoy hablando de la fe, vemos que lo contrario a la fe. ¿Qué es lo contrario a la fe? La duda. Va a haber una lucha constante entre la duda y la fe. La duda viene a tu vida. ¿Sabes por qué? Por falta de oración. La duda viene a tu vida porque te llenas de preocupaciones. La duda viene a tu vida porque estás leyendo poco la palabra de Dios. La duda viene a tu vida porque estás lleno de temores y de inseguridades. La duda viene a tu vida porque conoces poco la presencia de Dios. Pero entonces vamos a ver todo lo contrario. ¿Cuándo viene la fe a tu vida? La fe viene a tu vida cuando oras mucho, cuando oras fervientemente. Todo lo contrario a la duda. Recuerda, en la duda vemos que la duda aparece cuando oramos poco. No, por el contrario, en la fe viene la fe cuando oras mucho. Viene la fe, se desata una fe sobre tu vida cuando no te preocupas, sino que eres una persona que está constantemente soltando tus cargas delante de Dios. Viene la fe a tu vida cuando en lugar de leer poco la palabra, la lees mucho. Te gozas en la palabra, te deleitas en ella, lees la Biblia constantemente y conoces la palabra de Dios. Y Dios te empieza a mostrar cosas sobrenaturales en la palabra y ahí es donde tu fe crece. Viene la fe a tu vida cuando en lugar de ser una persona llena de temores y de inseguridades, eres una persona que confía en Dios. Entonces hay una lucha constante entre la duda y la fe. ¿Y cómo mantenernos en fe? Orando, leyendo la palabra, soltando nuestras cargas, no acumular esas cargas sobre nosotros, sino soltándolas y tener confianza en Dios. Todo lo contrario a la duda, porque hay personas de que dudan de lo que Dios va a hacer con ellos, porque son personas que vienen descuidándose espiritualmente y entonces empiezan a orar poco. Y cuando oran poco, aprovecha el enemigo, aprovecha la mente a querer venir a traer duda. Pero cuando hay personas que oran mucho, aquellos que oran mucho se van a mantener con la fe arriba. Cuando hay personas que están leyendo constantemente la palabra del Señor, se van a encontrar con ese poder del Señor a través de la palabra. Es que basta solamente con abrir nuestra palabra, la Biblia, la que tenemos en casa, para darnos cuenta del gran poder que Dios tiene. Entonces, con eso terminamos este mensaje de hoy, diciéndote que hay una lucha entre la duda y la fe, y según lo que tú alimentes más, eso siempre prevalecerá. Si tú alimentas tu fe, la alimentas leyendo la palabra, orando, confiando en Dios, la fe entonces ganará por encima de la duda. Acompáñame para orar en este momento. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos habla de la convicción, de creer con convicción, de que la fe es convicción, y nos habló esta palabra de cómo ser convencidos, de cómo tú nos convences a través de tu palabra, a través de la oración, a través de pasar tiempo contigo, pero también a través de acordarnos de cosas que ya hiciste en nuestra vida.
Ahí nuestra fe es convencida de lo que tú estás por hacer y de lo que harás. Ayúdanos, Señor, a renunciar a la duda. Ayúdanos a renunciar a la duda orando. Ayúdanos a renunciar a la duda leyendo tu palabra. Porque si hay alguien aquí, y aún mi vida misma que no se escapa de dudar, si tenemos duda, es simplemente porque nos hace falta estar más contigo. Hoy entendemos esto. Es simple. La duda viene cuando estamos lejos de la palabra, cuando estamos lejos de la oración. Y hoy, Señor, creemos que eso no nos tocará a nosotros, porque seremos personas que estaremos cerca de ti, cerca de lo tuyo, cerca de tu presencia, cerca de la oración, cerca de tu palabra. Y en lugar de dudar, nuestra fe será una fe de convencimiento. Ayúdanos a tener una fe de convencimiento, así como la de Jesús. Jesús decía que se levante el paralítico. Tenía una gran fe. No necesitaba extenderse con una oración muy larga, no. Jesús, con pocas palabras pero llenas de convencimiento, sanaba. Y el convencimiento, la fe de convencimiento que tenía Jesús, la consiguió estando en tu presencia. Dice tu palabra, Señor, que Jesús dejaba a sus discípulos durmiendo, los dejaba alejados de él. Él se iba. Dice tu palabra que él se iba en las noches, que él se apartaba a buscar tu rostro, a orar, a llenarse. Dice tu palabra incluso que Jesús ayunó 40 días y 40 noches para llenarse del poder de tu Espíritu Santo. Y es que cuando nos impregnamos de ti, cuando te conocemos a ti, cuando recibimos tu palabra todos los días, la leemos todos los días, oramos todos los días si es posible, una fe empieza a activarse en nosotros, una fe de convencimiento, una fe que no es tan débil ante las situaciones, sino que es una fe fuerte y que cree en lo que tú estás haciendo. Señor, algo importante que nos enseñaste en tu palabra hoy es a no creer solo en los milagros, sino en creer en las condiciones para recibir esos milagros. Es a no solamente creer en tus promesas, en lo que nos prometiste, sino en nuestra parte, en lo que debemos hacer nosotros para que esa promesa se manifieste. Ayúdanos a tener una fe en los milagros, pero creer en lo que a nosotros nos corresponde hacer para obedecerte a ti y para que tu mano poderosa se manifieste en nuestra vida. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor, por esta palabra. Hemos orado creyendo en ti, Jesucristo. Amén y amén. ¿Qué tal si me acompañas un momento más para que oremos por los comentarios que van dejando ustedes y que conforme la gracia, el poder de Dios, vengan respuestas sobrenaturales a favor de nuestras vidas? Hoy oramos por la vida de Jennifer Galeas. Ella nos dice: buenos días, pido oraciones por mi familia y por mí para liberar perdón y que Dios perdone mis pecados y me mantenga firme en sus caminos. Oramos por Jennifer Galeas para que la bendición del Todopoderoso sea en ella y en su familia. Y ella nos habla sobre todo acerca del perdón. Oramos por ella para que el Espíritu Santo le dé la capacidad de perdonar a aquellos que quizás la han ofendido, pero que también el Señor perdone sus pecados, perdone lo malo que ella ha hecho, que ha mirado, que ha dicho. Que el Todopoderoso tenga compasión y misericordia de ella y que ella pueda ser una mujer diferente, pueda ser transformada, que un cambio venga del Todopoderoso, se desate del Todopoderoso a favor de aquella vida. Porque cuando pedimos perdón por nuestros pecados, cuando reconocemos que fallamos, no es que queramos estar pidiendo perdón todos los días, no. Queremos pedir perdón, pero es porque no queremos seguir fallándole al Señor. Que el Espíritu Santo le dé la capacidad a ella, la fuerza, la fortaleza para no fallarle al Todopoderoso. Ella nos dice incluso que el Señor me mantenga firme en sus caminos. Ella pide por firmeza y oramos por firmeza para ella, para que Dios la establezca en el reino de los cielos y que ella no sea movida de allí jamás, que ella no sea parte de los caminos del Todopoderoso.
Oramos por Sergio Pedraza, es una persona que comenta constantemente. Él nos dice: oren por favor por mí y mi familia, pastor. Desde Ayacucho, Perú, Dios los bendiga. Oramos por él, oramos por su familia, oramos por las necesidades que tengan. Oramos porque para Dios no hay nada imposible. Oramos hoy con convencimiento y con fe de que la mano del Todopoderoso todo lo puede hacer. Oramos con convencimiento de que el Espíritu Santo de Dios conoce nuestras necesidades, conoce las necesidades de Sergio Pedraza Pacheco, ese es el nombre completo, y las puede solucionar para la gloria y para la honra del nombre de Jesús. Oramos por la última persona. Oramos en este momento por César Iván Crespo Vázquez. Nos dice: buenos días a todos mis hermanos y hermanas del mundo entero. Busquemos primero a Dios y encontraremos esa paz y veremos que Él nunca se olvida. Pero por favor, nunca te acuerdes de Él solo cuando necesites. Hermano, hermana, solo veamos no más cuando hay temblores o terremotos. Todos acudimos a Dios. Pasa y luego nos olvidamos. Lo que Él nos quiere decir en este comentario es que busquemos siempre a Dios sobre todas las cosas, y que no busquemos a Dios solamente cuando estemos en temor o cuando escuchemos de terremotos o de cosas que suceden. Él nos hace énfasis en buscar la presencia de Dios siempre y no por una necesidad. Qué bonito este comentario, y oramos para que así sea en la vida de César Iván Crespo, que la gracia del Todopoderoso le permita a César Iván buscarlo siempre, que haya un deseo, un amor en César Iván por buscar siempre los caminos del Señor. Hasta aquí terminamos con este tiempo de mensaje de la palabra de Dios, este tiempo de oración por la palabra que recibimos, pero también este tiempo de orar de los unos por los otros. Damos gracias a Dios por tu vida. Cada me gusta, cada comentario que tú dejas es de gran bendición. Recuerda, entre más me gustas tenga este mensaje, entre más comentarios, más crecerá, más lo recomendarán, y este evangelio será predicado a más personas y crecerá más la gloria de Dios, el conocimiento de Dios en los corazones de aquellos que nos escuchan. Que Dios te bendiga grandemente y muchas gracias por todo tu apoyo. Esperamos que con ayuda de Dios el día de mañana nos podamos encontrar nuevamente para compartir un mensaje y un tiempo de orar. Qué bueno que tú lo esperes, así como lo espero yo, con muchos deseos de escuchar la voz de Dios, con muchos deseos de comenzar bien mi día con Dios, donde Él me hable, donde Él también me escuche, porque de eso se trata, de tener una relación con Él todos los días. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta la próxima.